Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro en la asignatura de Emprendimiento y Gestión. Coménteme rápidamente, estudiante Daniel Matailo, ¿cuál fue el tema que vimos la última clase, por favor? Daniel. ¿No está Daniel? ¿Se fue? Ah, ya, entonces está con falta. No está, se fue. Daniel. Que ustedes no están conectados al audio. Voy a ponerle falta. Listo. No está. Se ha ido. Dígame, Lizy. Ah, no, pues cuando escuchan eso, ahí sí ya responden. Necesito que Perdón. me cuente, por favor, cuál fue el último tema que vimos la semana pasada. Espéreme un momento. No, es que eso ya debe estar listo. Emily Pinto, ayúdame porque el tiempo se nos va. Vimos sobre el flujo de fondos proyectados y también hicimos el taller. Listo, ya terminamos el flujo de fondos proyectados y hicimos el taller. Está de activar en Educay para que por favor cargue. Eso ya está hecho, señores. Usted no tiene nada que hacer y si este momento está buscando es porque no tiene. Hoy día vamos a hablar de otro tema. Nos faltan 2 temas para terminar la unidad. Usted tiene los contenidos programáticos, puede irse guiando. Hoy día vamos a hablar de fondos, de flujo de fondos proyectado anual. ¿Sí? Anual, cada año. Usted ya tiene conocimiento de lo que es el flujo de fondos proyectados. Vamos a hablar algo similar, pero anual, cada año. ¿Sí? ¿Cuáles son las principales características dentro, los principales aspectos dentro de este flujo proyectado anual? ¿Sí? Voy a compartir pantalla. Por favor, que me ayude con la definición de qué es un flujo de fondo proyectado. Usted ya lo tiene. Flujo de fondos proyectado anual. Vamos a hablar de este flujo, ¿sí? Es muy concreto y aquí se destacan los aspectos más importantes que, que abarca este tema. Cuénteme, por favor, estudiante Joel Padilla, ¿qué son los flujos de fondo proyectado? Que ya vimos la semana pasada y ya realizamos el taller. Joel. Yo le ayudo. El tiempo, por favor. Facilitan el crecimiento cuando el ahorro interno es insuficiente para financiar la inversión. Ese no es el concepto que yo les di. Y dentro de las evaluaciones parciales no va a estar eso. Va a estar otra información de las que yo proyecto como está este momento. Yo no digo que no está bien, pero esa no es.
En el momento en el que las evaluaciones parciales, está otra información, ahí no van a poder. ¿Por qué razón? Porque no tienen la información. No tienen el organizador. Por cuestión de tiempo, señores, no pueden ayudarme con toda la información que ya debe estar plasmada en sus hojas, cuaderno y lista para subir al Educay. Es más, ya debe estar esta información en el Drive, pero no tiene. Ayúdame, Alison, por favor. Son los que se incluye todos los ingresos y egresos de efectivo que tendrá el emprendimiento. Son los ingresos y egresos en efectivo que tendrá el emprendimiento, los flujos de fondo proyectado. ¿Sí? Ahora, los flujos de fondo anual. ¿Qué dice estos flujos de fondo anual? El flujo de fondo proyectado mensual debe comprometerse con un flujo de fondos proyectados anual para los primeros 5 años, que refleje el movimiento de efectivo para cada año. ¿Ya? Este flujo proyectado anual de fondos lo revisan, lo analizan cada mes. ¿Ya? No pueden esperar a analizar cada año porque puede ser que la empresa esté manteniendo una pérdida, un declive en todo lo que sea ingresos, ¿sí? Egresos, lo que es un flujo de fondos proyectado. Por lo tanto, se debe analizar cada mes para complementar este flujo anual, ¿sí? Que va en los primeros 5 años. No podemos esperar 5 años para analizar este flujo de fondos proyectados, para analizar cuánto de utilidad yo tuve, de ingresos, de egresos. Imposible. Hay que estarlo analizando constantemente, mensualmente a lo mucho. Y durante este tiempo, en unos 5 años. ¿Sí? Para que refleje el movimiento en efectivo de cada año, que refleje los ingresos, que refleje los egresos. ¿Sí? Imposible que un contador, un auditor, quiera recién analizar estos fondos cada 5 años. No tendríamos una información financiera muy concreta, muy verídica, muy auténtica. ¿Sí? Entonces, este flujo de fondos hay que realizarlo cada mes. ¿Sí? En los primeros 5 años. ¿Ya? Este flujo de fondos en este flujo de fondos se considera algunos aspectos. ¿Ya? Aspectos a considerar. Año cero. En este año cero se detalla los ingresos por aportes o préstamos recibidos y los egresos por las inversiones de activos fijos y gastos preoperacionales que se requieren realizar inicialmente. ¿Ya? O sea, el año cero. Aquí vamos a detallar todos los ingresos o los aportes o préstamos que se ha recibido y los egresos por las inversiones de activos fijos, gastos preoperacionales. Usted sabe que son los gastos preoperacionales que se requieren realizar inicialmente, ¿sí? En el primer año cero. Hablamos de préstamos, de aportes, de ingresos, de egresos, de activos fijos, de gastos preoperacionales. Y en el año del 1 al 5, del primer año a los 5 años, realizar es un resumen de los flujos de fondos mensuales, lo que le expliqué hace un momento. ¿Sí? Para los ingresos y gastos. Se puede incluir un incremento por inflación que afectará a cada año. En estos 5 primeros años se debe realizar un resumen de todos estos flujos de fondos proyectados, ¿sí? Pero mensual, hasta llegar a los 5 primeros años, analizando cómo ha caminado financieramente la empresa, ¿sí?
cuáles han sido sus ingresos, los egresos, si hemos quedado en un punto de equilibrio. Hay que analizar todos estos puntos cada mes en los primeros 5 años. Obviamente que si la empresa sufre una caída, un declive, hay que buscar estrategias, programas organizacionales. Hay que buscar la metodología para que vuelva a surgir, vuelva a elevarse esta empresa, para que cumpla con los propósitos que se ha planteado. ¿Sí? Para analizar todos estos puntos se maneja muy eficazmente el flujo de fondos proyectado. ¿Ya? Dentro de este flujo de fondos proyectado hay algunos puntos importantes a tratar, que es el balance general proyectado. ¿Sí? Balance general proyectado. Este estado financiero permite observar cuál será el balance inicial. ¿Ya? Con este balance general proyectado, visualizaremos el balance inicial que tiene la empresa, su emprendimiento. Y debe incluir todos los recursos, obligaciones, el patrimonio de la empresa, es decir, el activo, el pasivo y el patrimonio. ¿Sí? Con este balance general proyectado, nosotros realizamos un balance general. Dentro de este balance analizamos todos los recursos y las obligaciones que tiene la empresa, ¿no? Que tiene el personal capacitado dentro de esta empresa, dentro de este emprendimiento. Y la empresa se puede decir que en este balance general inicial maneja lo que es activo, pasivo y patrimonio. Ahora, quiero que me diga usted, ¿qué es un activo? Ayúdame, por favor. ¿Qué es un activo, qué es un pasivo y qué es patrimonio? Ayúdame con la definición de estas tres palabras que es importante, que entra en un balance general proyectado. ¿Qué es activo? Ayúdame, por favor, estudiante Jennifer Calahorrano. ¿Qué es un activo? El activo es todo lo que una empresa tiene. Los pasivos serían todo lo que una empresa debe. Bueno, todo lo que una empresa tiene, bienes y derechos, ¿no? Pasivo, todo lo que adeuda. ¿Y patrimonio? Ayúdame, por favor, Tapia Steven, ¿qué es patrimonio? Es un conjunto de bienes de una persona en una institución. Ya. Ya. Activos son bienes y derechos que tiene una empresa, pasivo todo lo que debe y patrimonio, bueno, todo lo que también tiene una empresa. Acá le voy a proyectar un cuadro. Este es el formato que se utiliza para hacer un balance general inicial, ¿sí? Tomando en cuenta estos tres vocablos que va dentro de un balance inicial, que es activos. Los activos estamos hablando de bancos, cuentas por cobrar, inventarios, ¿sí? Total de activos corrientes, activos fijos, depreciación acumulada, activos diferidos. En pasivo, cuentas por pagar a proveedores, préstamos bancarios, obligaciones sociales, impuestos por pagar, ¿ya? Y patrimonio, capital o participaciones, utilidades acumuladas. Con estos puntos dentro de cada concepto financiero, activo, pasivo y patrimonio, se trabaja. ¿Qué contienen los activos? ¿Qué vamos a tratar dentro de los activos, de los pasivos y el patrimonio para realizar un balance general inicial dentro de un flujo de proyectos, de fondos de proyectos anuales?
Este se analiza cada mes durante los 5 primeros años para ver cómo está el negocio, cómo está la empresa. ¿Sí? ¿Está claro hasta aquí lo que es el flujo de fondos proyectados anual? Se complementa con la información que yo también proporcioné del tema de flujo proyectado. ¿Sí? Aquí la diferencia de esto es que se lo hace cada mes durante los 5 primeros años. ¿Estamos de acuerdo? Aspectos a considerar. ¿Qué aspectos se considera en este flujo de fondos proyectado anual? Que ya le expliqué. Son 2, año 0 y del 1 al 5º año. Y que se realiza en el balance general. ¿Sí? Este es un formato en el cual se puede realizar este balance general inicial, ya con números, ya precisos, tomando en cuenta toda la producción de aquella empresa o emprendimiento. ¿Sí? Este es el formato para analizar. Con números fijos, exactos, que le puede proporcionar los contadores auditores en cuanto a activos, pasivos y patrimonio. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿No? ¿Tomo la información? ¿Todo está claro? El taller lo hacemos la próxima clase, que es el viernes, y se ha terminado. Me queda un tema por tratar, que es el emprendimiento y el cuidado del medio ambiente, señores, y se termina. ¿Sí? Y se termina. ¿Preguntas? ¿Todo está claro? Estamos terminando, estudiantes, todos los contenidos programáticos de las 3 asignaturas. ¿Sí? ¿Estamos claros? Gracias por estar en mi clase virtual.